Buenos días, esta es la clase de costos que acompaña la práctica 3 que están haciendo. Hablamos de los costos de oportunidad, ya en varias ocasiones en las distintas teorías. Vamos a decir que cuando se utilizan factores en un proceso productivo, las ganancias que varían estos en su uso alterno representan los costos de oportunidad. Y los costos de oportunidad son las ganancias que se dejan de obtener al no utilizarse los factores productivos de la segunda mejora alternativa que ustedes desechan. Entonces nosotros vamos a entender a los costos de oportunidad como teniendo 5 alternativas, nosotros elegimos una. La que nosotros elegimos no es los costos de oportunidad, la que nosotros desechamos y es la mejor de las 4 que quedaron. Ese es el costo de oportunidad. Es esa alternativa que dejamos de ganar porque elegimos otra que es para nosotros mucho mejor. Ustedes tienen el apunte una diferencia entre lo que piensan los economistas frente a lo que piensan los contadores. Hay un ejemplo que se les pide que lo realicen, me gustaría que lo leyeran y que lo hagan, pero se los voy a resolver rápidamente. Si quieren pasar esta teoría y después esta filmina y después lo hacen ustedes y la vuelven a leer a ver si coinciden, sería mejor. Pero bueno, el ejemplo dice que hay un agricultor que imparte clases de guitarra y cobra 20 pesos por hora y que pasa un día 10 horas sembrando en un terreno unas semillas que le costaron 100 pesos. Y pregunta cuál es el costo de oportunidad que incurre, cuál es el costo de oportunidad que el contador medirá si las semillas producen 200 pesos en granos. Y cuál es su utilidad contable y qué beneficios económicos tiene. Entonces lo que vamos a analizar es cómo analiza un contador y cómo analiza un economista. El contador va a decir, bueno, nosotros lo que tenemos es un gasto de 100 pesos que fue la compra de las semillas y vamos a tener un ingreso de 200. Por lo tanto, la utilidad contable, es de 100. Sería 200 menos 100, 100 de utilidad contable. Bien. El economista, ¿cómo analizaría? Bueno, tenemos 100 de gastos que él lo pone dentro del costo de oportunidad porque es capital. Nosotros no lo hacemos eso, nosotros tomamos, acuérdense, el costo de oportunidad, aquellos que se deja. Después sí piensa que hay unos costos implícitos y los costos implícitos sería que este agricultor cobra 20 pesos la hora de guitarra y esas 10 horas que estuvo sembrando hubiera ganado 200 pesos enseñando guitarra. Por lo tanto, cuenta que hay unos costos implícitos de 200. Bien, entonces el ingreso fue de 200. Si yo tengo un costo de 100 y un costo de 200, el beneficio económico que a mí me queda es negativo y es de menos 100. Ese es el análisis que hace el economista, mientras que el contador no. Vuelvo a decir, ¿cómo analiza el contador? ¿Qué es lo que gasté? ¿Qué es lo que ingresó? Esa es mi utilidad. Gasté 100, ingresó 200, mi utilidad rentable es 100. Bien, para el economista no. Para el economista ingresaron sí 200, pero yo tuve un costo implícito de 100, un costo explícito de 100, un costo implícito de menos 200, que fueron las clases que yo no dicté por sembrar las semillas, y un beneficio económico de menos 100, porque si fueron 200 los ingresos, si fueron 100 lo que gasté en semillas, menos 200 lo que perdí por no dictar las clases de guitarra, o sea, en total es menos 300, sobre los 200 de ingresos, el beneficio económico fue menos 100. Esos son los análisis que hace un contador y un economista.
¿Qué entendemos como costo? El valor que tienen los recursos productivos para llevar a cabo esta actividad. Se pueden medir en pesos por kilómetro, pesos pasajero kilómetro, pesos tonelada kilómetro. Y hay dos tipos de costos. Ustedes van a trabajar con tablas de costos operativos, donde tienen el costo económico y el costo financiero. Costo económico, imagínense que ustedes están trabajando en una empresa del Estado, en una administración. Ustedes están pensando desde el punto de vista social. Quitan impuestos y quitan subsidios. Tienen exclusivamente el costo puro. En ese caso, ustedes trabajarían en general con valores menores, son valores menores. Si ustedes miran, los costos económicos son menores que los costos financieros. Los costos financieros tienen incluido todo lo que es impuesto, subsidio en el costo. Ese costo financiero es que ustedes son empresarios y trabajan para calcular los beneficios y gastos de su empresa, van a tener que trabajar con costos financieros. Entonces, si trabajan para la comunidad, tienen que trabajar con costos económicos, porque es lo que está percibiendo la comunidad. Acuérdense, si trabajan para el Estado, para el particular, para una empresa, costos financieros. Esto sería para trabajar en el Estado y esto sería, no había puesto el puntero láser. Esto sería para trabajar en el Estado y esto sería para trabajar en las empresas. Bien, costo económico, valores más pequeños, no tenemos en cuenta los impuestos ni los subsidios. Costos financieros, costos más altos con impuestos, y es el que tiene que trabajar en la empresa. Bueno, vamos a hablar del tema de los costos a corto plazo. Es algo relativo el corto plazo, depende del tipo de industria. Si yo establezco una industria tipo con una inversión de capital donde compré maquinaria, todo eso hace que yo forme una industria que va a producir cierta cantidad de productos. Este tipo de análisis de esta industria estamos analizando a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener costos fijos y costos variables. Y eso lo vamos a establecer siempre pensándolo en el corto plazo. En el largo plazo todos los costos varían. Lo que puede ser variable, lo que puede ser, fijo se va a transformar en variable. Pero en el corto plazo vamos a tener costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los costos de inversión, lo que yo compré, la maquinaria, todo lo que va a ser un costo que va a ser constante a lo largo de la producción de mi industria. Y lo variable va a ser, en general, vamos a hablar lo variable al salario, lo que se ve más claro, a los insumos que ingresan, pero a todo lo que es la maquinaria, eso va a ser costo fijo. A la parte edilicia que yo tenga, eso es costo fijo. Entonces vamos a entender como que el costo fijo no depende de la cantidad que yo estoy produciendo, eso ya está. Lo que varía es la mano de obra, los insumos, eso va a ser los costos variables. Entonces, como dije, vamos a tener costos fijos, costos variables, costos medios y costos marginales. ¿Qué es cada uno? Bueno, en el análisis de la estructura de costos, los costos totales vamos a tener una idea de que va a ser igual al costo fijo más el costo variable por la cantidad, o sea, lo que vale cada uno de los productos que salen de esa industria. Bueno, los costos, dentro de los costos a corto plazo, vamos a hablar de los costos fijos y los costos variables. Los costos variables cambian total en proporción directa en los cambios en volumen de la producción, o sea, cuando nosotros tenemos mayor producción vamos a necesitar mayor costos variables. Como los vemos, que sería el trabajo, mayor cantidad de gente a emplear y puede ser también combustible en el caso del transporte, y los costos y estos costos variables, si los hacemos los costos medios variables, vamos a ver que tienen la misma forma que tienen los costos medios totales, una forma de U. Y los costos fijos son los costos que no cambian en el tiempo, ¿no? Estamos hablando siempre a corto plazo.
a pesar de los cambios de volumen que hay en la producción. Y eso podríamos pensar, en maquinaria, en los bienes inmuebles, todo eso no va a cambiar aunque la producción aumente. Eso hace que los costos fijos, los costos medio fijos, sean inversamente proporcionales a la producción. O sea, cuanto mayor producción tenemos, los costos fijos medios van a ser menores. Y acá, bueno, vuelvo a hacer la misma, voy a prender el puntero láser. Acá viene la misma ecuación que nos acompañó antes, que es costo total es igual al costo fijo más el costo variable por la cantidad. Ustedes ya lo vieron. Bueno, vamos a comentar el tema de economías de escala y vamos a analizar un camión y un tren, ¿no? En el caso del camión, lo que vamos a tener es el costo fijo, que va a ser bajo, pero los costos variables van a ser altos. O sea, cuando nosotros sacamos los costos medios totales, vamos a darnos cuenta que inmediatamente vamos a bajar los costos fijos, pero vamos a tener un costo medio variable que no lo vamos a poder bajar, y ese costo medio variable va a ser el trabajo y el salario del chofer y el combustible, aunque aumentemos la producción hasta el máximo que pueda transportar un camión. En el caso del ferrocarril, nosotros vamos a poder ver que tenemos un costo variable y un costo fijo muy alto. O sea, el costo fijo sería la locomotora y los vagones más toda la infraestructura. Eso es muy alto, y el costo variable es muy bajo, porque a medida que yo tenga que ir transportando mayor cantidad de carga a una distancia mayor, voy a ir bajando los costos fijos y los costos variables van a ser muy bajos. Al aumentar el combustible de la locomotora y el salario del chofer, las horas que invierte el chofer, y todas las personas que trabajan en esa infraestructura, o en el ferrocarril mejor dicho, no van a hacer mella en el volumen que... Entonces vamos a hablar de los costos variables. Los costos variables van a ser los costos variables unitarios por la cantidad, que podríamos decir que el costo variable unitario es el costo variable sobre la cantidad, o la producción también decimos, ¿no? Los costos medios y los costos marginales, decimos que los costos medios son los costos totales sobre Q, y los costos marginales la idea del costo marginal es cuánto nos sale producir una unidad más, y sería igual a la derivada del costo total con respecto de Q. Fíjense bien qué diferencia hay entre costo medio y costo marginal. Hay una particularidad que se produce cuando el costo medio es igual al costo marginal. Estamos en presencia del costo medio mínimo. ¿Y cómo lo entendemos a esto? Nosotros decimos, estamos produciendo X cantidad de un producto, y la media de ese producto nos sale 10 pesos. Si producir un producto más nos sale 11 pesos, la nueva media que vamos a sacar va a ser más alta que 10 pesos. Ahora, si nosotros decimos que el producto nos va a salir 8 pesos, la media que vamos a sacar va a ser más baja que el costo medio que habíamos tomado anteriormente. Entonces, para costos marginales menores, vamos a tener que la curva de costo medio va a ir bajando hasta un punto donde el costo marginal va a ser igual al costo medio. A partir de ahí, donde el costo marginal va a seguir creciendo, el costo medio también va a ir creciendo, no en la medida que crece el costo marginal, pero sí va a ir creciendo. Entonces la curva de costo medio es una curva en forma de U. Ahora la vamos a ver. Y se produce el costo medio mínimo cuando el costo medio es igual al costo marginal. Resumen de los conceptos que vimos, el costo total representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de producción Q. El costo total aumenta cuando aumenta Q. Dentro del costo total, que tenemos a los costos fijos y a los costos variables. Los costos fijos, que representan un gasto monetario en que incurre aunque no se produzca nada, no resulta afectado por las variaciones de la cantidad de producción. El costo variable sí. El costo variable representa aquellos gastos que varían con el nivel de producción, como serían la materia prima, los salarios, el combustible, y comprende todos los costos que no son fijos.
Entonces el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Acuérdense, los costos fijos van a depender de la cantidad, perdón, los costos variables van a depender de la cantidad, los costos fijos no. Entonces cuando tenemos acá costo fijo, no queda exclusivamente un valor. Y el costo variable vamos a tener un valor por la cantidad. Y acá tienen qué es cada cosa. Que Q es cantidad, costo fijo es costo fijo, CB es costo variable, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, que el costo M es el costo marginal por unidad, es producir una unidad más. El costo medio es el costo total sobre Q, el costo fijo medio es el costo fijo sobre Q, el costo variable medio es el costo variable sobre Q. Y volvemos con el mismo tema que dijimos hoy. ¿Qué tipo de forma cabría de esperar que tuviera la curva de costo marginal? Bueno, la curva de costo marginal tiene una forma en U también como la curva de costo medio total y la curva de costo medio variable. Bien. Vamos a mirar la curva de costo marginal. Esta es la curva de costo marginal. Y el costo medio es el costo total sobre la producción. Costo total sobre producción es igual a... Bueno, acá lo que vamos a ver es el tema de los costos medios y los costos marginales. Los costos medios podríamos decir que es la pendiente trazada desde el radio de los radios vectores, desde el origen de coordenadas hasta un punto de la curva de los costos totales. Esto sería el costo medio. Entonces, vuelvo a repetirlo, es la pendiente trazada desde los radios vectores, desde un origen, desde el origen 0 hasta un punto de la curva de los costos totales. Bien, ¿y cómo entendemos al costo marginal? Es la pendiente de la tangente en un punto del costo total, ¿no? O en cada uno de los puntos de la curva de costos totales. Es la pendiente de la tangente en cada uno de los puntos de la curva de costos totales. Ese es el costo marginal. Y acá vemos en este punto, donde cambia nuevamente la pendiente y empieza a crecer, decimos que este es el punto donde vamos a tener el costo medio mínimo, y es donde coincide el costo medio mínimo con el costo marginal. A partir de este punto los costos medios crecen. Este es el punto del costo medio mínimo, cuando el costo medio es igual al costo marginal. Acá tenemos el gráfico donde el costo, vuelve al mismo gráfico, ¿no? Costo marginal es igual al costo medio, se produce el costo medio mínimo, el costo medio mínimo. Bueno, y si hablamos de los ingresos totales, decimos que el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Esto ustedes ya lo vieron en la práctica 1. Costos a largo plazo. ¿Qué diferencia? Bueno, nosotros habíamos hablado que en el costo a corto plazo teníamos costos variables y costos fijos. En el costo a largo plazo, lo que es fijo se hace variable. Ya no podemos tener esa misma idea de cuál es un costo variable y cuál es un costo fijo. Estamos hablando a largo plazo. ¿Cómo lo podemos entender? Nosotros compramos maquinaria, tenemos una industria y que su máxima producción puede ser 1000 vehículos, por ejemplo. Con todo el equipamiento que yo tengo, yo puedo producir 1000 vehículos, nada más. Pero yo quiero producir más vehículos. Esa variación de la cantidad que yo quiero producir me hace que tenga que tener otra planta. Entonces yo en la primera planta puedo hablar de costos fijos y costos variables. Cuando ya paso mi producción y mi planta me quedó pequeña, lo que yo consideraba que era costo fijo, que era toda la maquinaria que había comprado para poder producir esos 1000 vehículos, ya me queda pequeña y necesito cambiar mi planta y hacerla más grande. Eso pasa en un largo plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo analizamos la empresa
que produce 1000 vehículos. No analizamos que esa empresa en el largo plazo va a querer producir más. Entonces, por eso lo que pasó a ser fijo pasa a ser variable, porque yo tengo que ampliar mi empresa. Así podemos entender el tema de los costos a largo plazo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que puede ser corto y largo plazo. Inicialmente nosotros hacemos un camino de tierra para el volumen de vehículos que tenemos, pero en la medida que el volumen aumenta, yo necesito mejorar ese camino y voy a hacer un camino mejorado. Pero cuando aumenta aún la cantidad de vehículos, voy a hacer un camino pavimentado. Bien, entonces los costos que fui invirtiendo a medida que... Esto es el tema de la capacidad, la envolvente de la capacidad. Entonces son los costos operativos en función del volumen de tránsito, para una cierta capacidad, para otra capacidad y para una tercera capacidad, ¿no? Vamos a ir ampliando nuestra vía y vamos a ir haciendo esta envolvente que serían los costos a largo plazo. Estos serían a corto plazo, analizar la vía 1 más 1, analizamos 2 más 2 y analizamos 3 más 3. Esta relación de curvas de corto plazo y a largo plazo. Acá lo que vemos, como hablábamos hoy, el tema de una industria, que tenemos una pequeña industria, cuando analizábamos sus costos, analizábamos sus costos variables y sus costos fijos, pero esa industria nos quedó pequeña y bueno, la empezamos a ir agrandando. Acá habría varias industrias más en el camino. Acá pasamos a una industria mediana y después esta es una industria grande. Cada una de estas industrias podemos ir hablando de sus costos fijos y sus costos variables. Y esta envolvente es la envolvente a largo plazo, ¿no? Los rendimientos, estos son rendimientos a escala, y esta sería una deseconomía de escala, y estas serían economías de escala. Acá lo que nosotros empezamos a darnos cuenta que cuanto más ampliáramos nuestra industria, mejores beneficios íbamos a tener. Acá vamos a estar en un nivel constante, sus rendimientos van a ser constantes, y acá, aunque ampliáramos más la industria, ya lo que se produciría es una deseconomías de escala, porque no podríamos tener a una industria tan grande y vamos a tener pérdidas por un mal manejo, por tener que manejar a tanto personal. Por cada producto que nosotros estemos fabricando, no lo vamos a poder producir a un menor valor, o sea, el costo medio no va a ser menor, entonces vamos a estar produciendo deseconomías de escala. Pasamos al tema de los costos operativos. Los costos operativos mide el consumo en términos de dinero que representa al interesado operar distintas vías. Vamos a analizar cada uno de los modos y nos vamos a centrar un poco más en los costos operativos vehiculares. Bueno, en este caso vamos a hablar de los costos de capital que están incluidos dentro de los costos operativos. Lo que vamos a ver en el tema de los vehículos, siempre hablamos del tema de la amortización. O sea, nosotros invertimos dinero a comprar los vehículos y ese dinero que invertimos lo tenemos que ir recuperando también cuando estamos calculando nuestros costos operativos, en el caso de las empresas o en nuestro caso personal. ¿Cómo calculamos la amortización? Una de las formas de calcular la amortización es decir, vamos a incorporar a nuestra estructura de costos, los costos operativos anuales. Acuérdense que estamos dando valores anuales. Ese costo operativo, la amortización que vamos a integrar a ese costo operativo va a ser igual. Una de las formas para calcularla, al costo que vale inicialmente nuestro vehículo, menos el valor residual, que es cuando el vehículo lo dejamos de utilizar porque consideramos que es ya su vida útil, sobre el número de años que consideramos que vamos a utilizar el vehículo, por la cantidad de kilómetros recorridos anualmente. Eso lo pueden ver en el apunte, me gustaría que lo leyeran, es muy claro. Entonces ustedes de esa forma van a incorporar el costo que están perdiendo por utilizar el vehículo en su estructura de costos operativos. De esa manera van a poder recuperar
cuando tengan que dejar de utilizar este vehículo, van a poder comprarse otro vehículo. Entonces tiene que estar en la estructura de costo este desgaste. También dentro de la estructura de costos, y ya mirando el vehículo y también el tema de la infraestructura, cuando ustedes invierten capital, ese capital que invirtieron lo dejaron de invertir en otra posibilidad, o pidieron dinero al banco para comprarse esos vehículos de la infraestructura. Entonces ustedes tienen que incorporar también ese interés anual, tanto sea por el préstamo que pidieron o tanto sea por no haber dejado el dinero ese en el banco, que es plata que están perdiendo y que tendrían que incorporarla a su estructura de costos. Eso sería el interés de capital. El interés de capital lo haríamos igual al costo del vehículo durante la vida útil que está dentro de nuestro trabajo. O sea, el costo de vehículo durante esos 5 años no es el costo total de vehículo, por la tasa de interés del capital ese que estamos invirtiendo, por un coeficiente K, que es el que hace que nos diga cuánto es realmente de lo que nos salió el vehículo, lo que tenemos que recuperar, ¿no? Ese interés anual con respecto al vehículo, con respecto a la infraestructura. Y si nosotros a eso que nos da, nos lo dividimos por los kilómetros anuales, vamos a poner estos valores dentro también de la estructura de costos, de los costos operativos. Esto espero que les haya quedado claro. Está en el apunte mucho más claro y mucho más desarrollado, donde tienen también el tema de los repuestos, los gastos de funcionamiento. ¿Qué tenemos? El costo de mantenimiento. Bueno, el costo de mantenimiento que vamos a tener es el precio pagado por conceptos de acciones realizadas para conservar o restaurar un bien, ¿no? Cuanto mayor es el costo de mantenimiento, generalmente son los vehículos más viejos. Nosotros cuando analizamos la estructura de costos de las distintas líneas de colectivo, había una que tenía unos costos de mantenimiento altísimos, porque los vehículos que estaba utilizando eran muy añejos, eran muy viejos, y se les había permitido en ese momento el Estado para que pudieran seguir circulando por una cuestión económica. Entonces esa empresa tenía los costos de mantenimiento más altos que el resto por el grado de vejez de sus vehículos muy deteriorados, y gastaba muchísimo en mantenimiento. Bueno, vamos a ver las estructuras de costos, los costos operativos que tenemos en los distintos modos. Vamos a mirar el modo ferroviario. Tenemos costos de capital, lo que habíamos hablado, depreciación e intereses de las instalaciones e infraestructura, y amortización e intereses del material rodante. Dentro de los costos de mantenimiento tenemos el mantenimiento del material rodante, de la vía, de las obras de arte, de la infraestructura conexas, provisión de la energía eléctrica. Y de los medios y sistemas de señalamiento también tenemos que hacer el costo de mantenimiento. Dentro de los costos de operación, ¿qué vamos a tener? El costo de la vía, de los trenes, del personal, perdón, no lo había leído, de las estaciones, playas, centros de gestión, talleres, de combustibles, energía eléctrica y lubricantes, material rodante, de aislamiento del material rodante remolcado, de carga y descarga de los vagones. Bien, esto es costos de operación, acuérdese, esto es costos de mantenimiento y esto es costos de capital. Para el transporte marítimo fluvial vamos a analizar 3 costos que lo viven distintos de los actores en este caso del transporte marítimo fluvial, el costo de la empresa naviera, que va a tener costo de capital, amortización de intereses de la embarcación, los costos de mantenimiento de la embarcación, los costos de operación, los costos de embarque y descarga de la mercadería, las tasas portuarias, que también cubre los costos de portuarios, y los costos de estadía del barco, los costos de la tripulación, combustibles y materiales y suministros. Vamos a tener los costos de terceros, que esto es importante, costos de terceros, que son las empresas de dragado, el costo de
capital, perdón, amortización e intereses de los equipos de dragado, los costos de mantenimiento de los equipos de dragado, y los costos de operación, costo de dragado y costos de apoyo de navegación. Y por último vamos a tener los costos, propiamente los costos portuarios, que vamos a tener los costos de capital, que es el costo de capital de las instalaciones portuarias y del equipo portuario, los costos de mantenimiento, que es la conservación e instalación de la conservación de las instalaciones portuarias y el equipo, y los costos de operación, que es el costo de manipuleo, almacenaje de la mercadería en el depósito portuario. Bien, esto es los costos totales marítimos y fluviales. Con respecto al tema de los costos del transporte aéreo, tenemos dos actores, los aeroportuarios y las empresas aéreas. Los costos aeroportuarios, tenemos los costos de capital, que también es amortización e intereses de las instalaciones portuarias, los costos de mantenimiento, costos de conservación de las instalaciones y pistas, los costos operativos, que son los costos de operación del aeropuerto, los seguros aeroportuarios y los costos de ayuda a la aeronavegación. Esto como costos aeroportuarios. Ahora, los costos de la empresa, vamos a tener los costos de capital, también los costos de capital de material de vuelo, mostrador, micros, túneles, los costos de mantenimiento, que el mantenimiento rutinario y periódico, los costos de operación, que vamos a tener los costos en tierra de las empresas, mostrador, micro, túneles, las tasas aeroportuarias que cubren los costos aeroportuarios, los costos de movimiento de pasajeros y carga en el aeropuerto, combustible, materiales y suministros, cubiertas, repuestos, costos de tripulación, seguros y gastos generales. Esos son los costos aéreos. Transporte por ducto. ¿Qué costos tenemos? Tenemos el costo de capital, lo mismo, amortización, intereses de la estructura que es la tubería, los costos de mantenimiento de los ductos, que depende del tipo de carga. Esto lo vinimos diciendo varias veces. Cuando la carga tiene mucho roce, ¿qué hace? Desgasta las tuberías, baja la vida útil del ducto. Genera también gastos mayores de mantenimiento y se tiene que hacer una revisión programada más continua que si fuera otro tipo de sustancia. Bien. Los costos de operación, ¿cuáles serían? Energía para mover el producto y los costos relacionados con la operación de las estaciones de bombeo, consumo de agua y energía para las bombas y el personal de operación del ducto. Bien. Transporte carretero. Vamos a tener dos tipos de costos: los costos del camino, que vamos a tener los costos de capital, los costos de mantenimiento y los costos de administración de los organismos viales. Esto en especial no lo vamos a ver, nos vamos a centrar en los costos del usuario. Entonces, dentro de los costos totales de la vía vamos a tener los costos directos de operación. ¿Cuáles van a ser? Los costos fijos, que dependen del tiempo, vamos a dividirlos en costos de capital y costos fijos. Los costos de capital son la amortización e intereses. Los costos fijos vamos a decir que es el personal, seguro, impuestos y patentes, cochera o estacionamiento. Y vamos a tener costos variables o que dependen del recorrido: el consumo de combustible, lubricantes, cubiertas, lavado, engrase, reparaciones, mantenimiento del vehículo y peaje. Y los costos indirectos, que es el costo de la infraestructura, costos administrativos y costos comerciales. Esto es el costo del uso de la vía. Bien, nosotros nos vamos a centrar en los costos operativos. Acá lo que muestran los sistemas intermodales, no sé qué. Bueno, y lo que hablábamos, y venimos al tema del multimodal. Si nosotros sabemos los costos que tenemos, podemos elegir el viaje óptimo de acuerdo a lo que analizamos anteriormente. Entonces podemos coordinar más en un transporte de algún. Acá lo que nos muestra el tema de los costos operativos, o lo que es ideal en tiempo. El tiempo es parte de un costo operativo. Ustedes van a tener costo operativo y tiempo. Cuando miren las tablas de vialidad nacional,
que están un poco ancianas porque son del año 2018. Vialidad Provincia no hizo aún tablas de costo operativo, creo que la última fue en 2016, o 2015, pero las de Vialidad en 2018 no hay más nuevas. Pero cuando ustedes miran esas tablas tienen costo operativo y tiempo, el tiempo es parte del costo. Acá lo que les muestra esta tabla es para distintas longitudes cuál es el óptimo a utilizar. Para una pequeña longitud es mejor ir caminando, después es ir en bicicleta, después les dice que es mejor auto y por último les va a decir que utilicen el subte o el tren. Bien, entonces esto es en función de entornos urbanos. Esto es para el transporte de carga, lo que es competitivo. Habíamos hablado a corta distancia, el competitivo es el camión, a mayores distancias el ferrocarril y aún mayores distancias el marítimo y fluvial. Obviamente que esto está hablado en general, tenemos que ver qué cantidad de carga tenemos que transportar para poder saber exactamente cuál es el mejor de los modos para poder transportar esa carga. Entonces tendríamos que saber la longitud, la distancia que tenemos que transportarla y qué tipo de carga para poder optimizar. Por eso esto es algo aproximado y no definitivo. Esta curva que ustedes ven acá, lo que podemos ver es cuánto aumentan los costos operativos de circular por una vía que no tiene mantenimiento, que le están haciendo muy poco mantenimiento, y a medida que la inversión hace el Estado para tener el mantenimiento de esa vía, para que circule en buenas condiciones, bajan los costos operativos de los usuarios de esa vía. ¿Cuál es el punto ideal? Y bueno, donde se equilibra el gasto que hace la repartición con el costo operativo de los usuarios. Bien, ese sería el tema de los costos directos de mantenimiento, y estos serían costos indirectos. Acá lo que les muestra es si yo voy, qué pasaría si voy interviniendo en distintas etapas de la vía. Entonces cuando yo intervengo, cuando aún la vía está en condiciones buenas, voy a invertir poco y voy a mantenerlo hasta que considere que la inversión, que la vía está buena, vuelvo a invertir para que esté excelente. Si yo voy haciendo pequeñas intervenciones, voy a gastar mucho menos dinero que si hago intervenciones cuando se va deteriorando aún más la vía. Fíjense, yo hago pequeñas intervenciones a lo largo de su vida útil, puedo hacer 3 en este caso, intervenciones para dejar la vía en condiciones excelentes, y si ya empiezo a trabajar en aceptable, hago 2 intervenciones pero muy grandes, y si está en pésimas condiciones tengo que hacer gastos mucho más mayores, sí, menores cantidad de veces, pero gasto mucho más. Si ustedes suman estas pequeñas intervenciones son mucho menos y están controladas en el tiempo. Entonces los usuarios tampoco perdieron tanto en costos operativos por no haber mantenido la vía. La empresa o el Estado realiza menores intervenciones, menores costos va a gastar, mientras que si hace intervenciones pequeñas a lo largo de su vida útil va a gastar 1,20 pesos, es una cuestión aproximada, y si hace intervenciones cuando la vía está semi deteriorada, está aceptable, va a gastar 2 pesos, y si lo hace cuando la vía está totalmente deteriorada o muy pobre, va a gastar 10 pesos. Entonces sí hace menos intervenciones pero va a gastar mucho más, y sobre todo los usuarios también van a gastar mucho más en los costos operativos.
Estas curvas las vimos anteriormente cuando hablamos de si decíamos que era corto o largo plazo, que nos va a ir conveniendo ir en un tipo de camino de acuerdo al volumen de tránsito. Primero empezamos con un camino de tierra, después mejorado y por último terminamos con el camino pavimentado. Esta es la tabla de costos de una empresa de transporte. Esto fue hecho por nosotros en el año 2003-2004 en una empresa de transportes dentro de la ciudad de La Plata. Lo que ustedes ven es el peso que tiene el salario del personal y lo poco en comparación el combustible, si bien es lo que sigue, ¿no? Entonces casi llegamos a más de un 40%, casi un 45% es del costo total de la empresa de transportes el salario del personal. Esto que yo puse para la próxima clase, lo que ustedes están viendo ahora. Este estudio lo hicimos nosotros en el año 2003-2004, donde ustedes pueden ver que a medida que bajamos la velocidad se van a necesitar mayor cantidad de choferes y mayor cantidad de coches. Bien, esto hace que aumenten los costos en la empresa y por ende va a repercutir en el costo de los usuarios porque van a aumentar el boleto, salvo que el Estado subsidie, pero igual son fondos que vienen del Estado y que está afectando a la sociedad. El tema es la congestión, afecta a las empresas de colectivo y nos afecta a todos, ¿no? Bueno, volvemos al tema de los costos operativos, es decir, que miden el consumo en términos de dinero que representa al usuario operar determinada vía. Ustedes van a tener dos tipos de costo operativo, van a tener los costos operativos financieros y económicos. Si están pensando desde el Estado y tienen que hacer una evaluación económica desde el Estado, van a usar los costos económicos. Si están pensando ustedes, quieren saber cuánto gastan o quieren hacer un cálculo desde la empresa, tienen que usar los costos financieros. Acuérdense que se le está dando pesos por kilómetro y eso les va con los datos que ustedes tienen que pasar todo a valores, cuánto están perdiendo, ganando anualmente y diariamente. Volvemos al tema de las definiciones que habíamos visto anteriormente. Acuérdense, análisis económico, análisis financiero. Económico, ustedes están mirando desde el Estado. Financiero, están mirando desde el empresario o desde ustedes mismos como particulares. Vamos a tener dos tipos de costo. Ahora vamos a centralizarnos en los que dependen del recorrido y los que dependen del tiempo. Los que dependen del recorrido son el combustible, lubricantes, cubiertas y cámaras, lavado, engrase, mantenimiento del vehículo y peajes. Esos son los que dependen del recorrido. Los que dependen del tiempo, acuérdense, interés del capital, lo vimos hoy, salarios del chofer y acompañante, seguros, impuestos y patentes, cochera o estacionamiento y gastos generales son gastos administrativos, eso en las empresas. Las estructuras de costo, acuérdense que hoy vimos, esta es una estructura de costo media. Nosotros la que hicimos en la ciudad de La Plata, acuérdense que era el 45%, o no llegaba al 45% de los salarios del personal, el peso. Esta es la que habíamos visto hoy. Estas son las líneas municipales que están funcionando en la ciudad de La Plata. Esto es año 2004. Y estas son líneas provinciales en la ciudad de La Plata, año 2004, acuérdense. Factores que influyen en los costos de operación del vehículo, acuérdense, pendiente, el estado de la vía, porque les baja la velocidad. Al bajarle la velocidad, cuando ustedes entran en los costos operativos, fíjense lo que le está bajando la velocidad, la pendiente, les baja la velocidad, por lo tanto, o les aumenta la velocidad, depende, la pendiente está influyendo en la velocidad, entonces influye en el costo operativo. El estado de la carretera influye en el costo operativo. El tipo de superficie influye en el costo operativo. El clima, las situaciones climáticas influyen en el costo operativo. El diseño geométrico, las intersecciones, que todo lo que influye en la velocidad. Acá habla del nivel de servicio, obviamente. Si nosotros calculamos el nivel de servicio, vamos a saber qué costo operativo tiene esa vía. La velocidad nos va a definir el costo operativo.
Vialidad nos dice, Vialidad Nacional nos dice que el costo operativo que tienen los cálculos ustedes, las planillas que están utilizando, tienen que sumarle un 5% si la topografía es ondulada y un 10% si la topografía es montañosa. Bueno, hablando con el tema de volumen de tránsito, se denomina volumen de tránsito al número de vehículos que pasa por un tramo dado durante un periodo de tiempo. Lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de TMDA, los españoles hablan de intensidad media diario anual, es IMDA, entonces es lo mismo. El tránsito medio diario anual es el tránsito que se mide en los dos sentidos de la vía, es el tránsito que pasa por esa vía. Y es el tránsito total anual dividido los días del año. Bien, entonces tenemos el TMDA, tránsito medio diario anual. Ustedes en la práctica se les pide que calculen el tránsito, los beneficios o costos diarios, y después se pide anual. Bien, acuérdense que el tránsito medio, las distintas vialidades trabajan con censos de estaciones permanentes, censos de cobertura y censos de clasificación. Los censos permanentes son mediciones que se miden todos los días de todo el año. Todos los días, todo el año, ¿no? Las de cobertura son mediciones un cierto periodo de tiempo durante el año, puede ser de una semana, puede ser de un mes, pueden ser de semanas distintas durante el año, y después se va relacionando con lo que ustedes vieron cuando hablamos de demanda, que se va relacionando con otros puestos que tienen la misma forma de comportarse, y podemos sacar el TMDA. Distintos puestos que tienen estaciones permanentes, ¿no? Vamos a hablar del tema de los censos permanentes. Se realizan los 365 días del año, son con espiras. Ustedes vieron que se colocan 2 espiras por carril para poder clasificar y medir velocidad. Ustedes con un puesto, con una estación permanente, van a tener las diferenciaciones por hora, por día, por mes, para poder sacar también, son las que se determinan realmente el TMDA, y gracias a estas estaciones permanentes podemos sacar otros TMDA por comparación. Como dijimos nosotros, cuando tenemos estaciones de cobertura, utilizamos estaciones permanentes que estén cercanas y que esas vías tengan el mismo comportamiento, y podemos sacar el TMDA en las que hicimos mediciones de censos de cobertura. Esta es una estación permanente. Acá ustedes tienen el panel solar que alimenta la batería para que el contador siga midiendo durante todo el año. Y estos son estaciones permanentes de Vialidad Nacional. Acá tenemos el tema de las espiras magnéticas. Acuérdense, 2 por carril, 2 por carril, 2 por carril. Antiguamente se hacía una por carril, pero no clasificaba. Esto era un contador viejo que se utilizaba, que era lo realizaba la Facultad de Ingeniería, era Desarrollo Tecnológico Nacional. Ahora se están utilizando otros contadores que tienen desarrollo tecnológico son ingleses, o sea que no es nacional, sino que es inglés o norteamericano. Esto era la forma que antes se cortaban, que se hacían las espiras. Antiguamente se trabajaba desde la repartición y se hacían los cortes desde nuestra división. Ahora se utiliza la misma empresa que hace la obra, entrega la obra con las espiras y el contador. Bueno, los censos de cobertura, no hay un contador permanente, en general son ciclos cortos. Acá hablamos de una semana, puede ser más de una semana, y se determina el TMDA en función de, acuérdense, comparando con otras estaciones permanentes que tengan el mismo comportamiento que esta ruta que estamos midiendo.
Acá tenemos, bueno, el contador antiguo también que teníamos. Los censos de cobertura se realizan, puede haber un censo de cobertura que sea con espiras. De hecho tenemos censos de cobertura con espiras, pero en general se utiliza manguera. No una manguera, sino dos, para poder clasificar y medir velocidades. En este caso, antiguamente se usaba una sola manguera, y lo único que se hacía era medir, pero no clasificaba. Acuérdense que hablábamos de pares de ejes. Por cada par de eje se tomaba un impulso que el contador tomaba como un vehículo equivalente. Entonces no se medían camiones, sino el camión era como, si era de 6 ejes, por ejemplo, se medía como 3 vehículos equivalentes. Censos de clasificación, se cuentan y se clasifica el vehículo por tipo para determinar la composición del tránsito. Estos censos de clasificación se hacen en general, tendrían que ser de 8 horas en el día, 4 a la mañana y 4 a la tarde. Antiguamente era muy difícil el tema de la clasificación, no existían los clasificadores, y entonces se hacían sí o sí censos de clasificación. Ahora los contadores clasifican, pero aún así para mantener cierto control y para calibrarlos se debe realizar cada tanto un censo de clasificación y ver cómo están con respecto al contador. Acá vemos el tema de los contadores neumáticos exclusivamente. Fíjense, acá hay 3 mangueras que están colocando, porque estaban haciendo una prueba de el tema de clasificación. Estos contadores necesitaban colocarse 3 mangueras para clasificar los contadores que teníamos antiguos. Ahora con 2 mangueras podemos clasificar con los contadores nuevos. Y vamos a ver el tema del cálculo de la tasa de crecimiento para el TMDA. Acuérdense que estamos hablando de crecimiento, tasa de crecimiento, entonces decimos que va a ser la tasa de crecimiento elevada al número de años. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un TMDA que es del año 2018 y estamos en el año 2020, queremos el TMDA en el año 2020, vamos a tener el TMDA del 2020 va a ser igual al TMDA del 2018 por 1 más la tasa, que generalmente el crecimiento puede ser de 2, de 2,5, ahora decreció, así que no vamos a hacer la medición como si este año fuera con coronavirus. Vamos a decir que fue un año ideal y que salimos todos a la calle contentos y felices. Entonces vamos a decir el tránsito medio diario anual del año 2020 va a ser igual al tránsito medio diario anual del año 2018 por 1 más 0,025, decimos que es un 2,5 el crecimiento anual, elevado al cuadrado, porque son 2 años entre el 2018 y 2020, y eso nos va a dar el TMDA del 2020, considerando que estamos todos en la calle. En este año es algo bastante improbable poder calcularlo, vamos a pensar que fue un año común, pero si no, tendríamos que decir que este año decreció el tránsito y el año 2020 no tenemos crecimiento. Bien. Esto ya lo habló Juan, acuérdense, y esto más que nada cuando veamos el tema de la evaluación económica. Los primeros años son los de mayor crecimiento cuando hacemos obra nueva. Son los más, no tiene un crecimiento normal del tránsito como sería si no hacemos ninguna modificación, sino que va a haber un tránsito desarrollado y un tránsito generado, lo que va a ser un impacto muy importante en los primeros años. El tema de los costos operativos, esa gente que está circulando por esa vía que está en perfectas condiciones, va a tener un costo operativo muy bajo con respecto a lo que tenía antes y la vía estaba muy deteriorada. Entonces va a surgir un montón de gente que va a ir por esa vía. Ese crecimiento va a ser alto los primeros años, después va a bajar y va a ser casi como un crecimiento normal. Ustedes
a tener que buscar información, ya saben esto, dentro de la vialidad nacional y dentro de la vialidad provincial les hacemos trabajar con valores de la vialidad provincial que era pares de ejes para que vean cómo era antiguamente, y vialidad nacional está trabajando con vehículos reales. Bien. Así que acuérdense que tienen que trabajar con transformar los pares de ejes en vehículos reales. Acá tienen los coeficientes para poder transformarlo, y a su vez tienen que trabajar con la clasificación en vehículos reales. Fíjense que acá les dice bien clasificación en pares de ejes y clasificación en vehículos reales. Transforman los vehículos, los pares de ejes en vehículos reales y después trabajan con la clasificación en vehículos reales. Estos son los costos operativos que de la Dirección de Vialidad, que no están más, no los hace más la Vialidad Provincia, donde ustedes tenían que fijarse, que es lo mismo que en Vialidad Nacional, el tema de qué tipo de vehículo es, qué tipo de superficie es y qué tipo de costos. Vialidad Nacional habla de costos del usuario cuando está hablando de costos financieros, y habla de costos de la comunidad cuando habla de costos económicos. Eso tienen que tenerlo bien en claro. Costos de la comunidad, costos económicos, costos del usuario, costos financieros. Volvemos a lo mismo, acuérdense. Costos económicos, Vialidad Provincia trabajaba con costos económicos, Vialidad Nacional en vez de costos económicos dice costos de la comunidad. Costos financieros, hablaba Vialidad Provincia, ahora Vialidad Nacional en vez de financieros dice costos del usuario. Bueno, y van a tener que hacer una tabla de este tipo que ya se las explicó Juan, así que yo no voy a invertir tiempo en esto, donde ustedes tienen que sacar la diferencia entre costos operativos que están utilizando hoy y sin proyecto y con proyecto. Esa diferencia van a fijarse si es beneficio o costo. Eso lo van a tener que multiplicar por la clasificación vehicular de acuerdo a cada uno de los vehículos, y ahí van a tener la cantidad de vehículos que de cada uno lo van a tener que multiplicar por el TMDA. Después que lo multiplican por la clasificación, lo van a multiplicar por el TMDA, y eso les va a dar el beneficio por día. Cuando lo quieran multiplicar para sacar el beneficio por año, lo van a tener que multiplicar por 365. Entonces hacen las diferencias de costos. Acuérdense que el costo se lo está dando pesos por kilómetro, lo tienen que transformar a pesos porque lo tienen que multiplicar por la longitud, bien, y eso lo que van a hacer es la diferencia entre lo que cuesta hoy y lo que va a costar mañana, o los costos operativos que para circular hoy por la vía con los que van a circular con la mejora. Esa diferencia tienen que fijarse si es beneficio o costo. Lo multiplican por la clasificación vehicular. Esa clasificación vehicular la multiplican por el beneficio o pérdida que han tenido, y eso lo tienen que multiplicar por el TMDA. Eso les va a dar el beneficio por día. Para sacar el anual van a tener que multiplicarlo por 365. El ejercicio 3, acá lo que mostramos es el tema del nivel de ocupación de cada uno de los vehículos. Lo que es bastante triste, ¿no? De decir, el auto está ocupado a su mínima capacidad, 1,4, 1,3, 1,6 puede ser el nivel de ocupación, y esto fue hecho en la ciudad de La Plata, también en el año 2004. Acá ustedes lo que van a ver, van a tener definido cuántos días laborables son y qué cantidad de horas de trabajo, de acuerdo a lo que les dijeron en la práctica. Esto es un ejemplo. De ahí van a sacar cuánto es el costo por hora en tiempo de cada uno de los vehículos que están circulando por esa red. Este ejercicio está sacado de un ejercicio presentado en la Academia de Ingeniería por el ingeniero Girardotti. El tema es el siguiente. Yo lo haría de diferente manera para entenderlo. No lo multiplicaría el TMDA por la longitud. La longitud la guardaría.
y la emplearía en otro de la parte del cálculo. Inicialmente, ¿qué digo? Yo quiero saber qué volumen de vehículos está en congestión. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, tengo el TMDA y lo voy a transformar en vehículo hora. Lo multiplico por ese coeficiente que es el KHP, que transforma el vehículo día en vehículo hora. Eso ustedes lo vieron en Caminos. Hay una relación en el TMDA con el vehículo hora. Bien, que era, acuérdense, la hora 30. Bien, entonces ya transformé multiplicándola por el KHP al TMDA en vehículo hora. Ahora yo me pregunto cuántas horas tengo en congestión durante el día, y ya los medí. Tengo 8 horas o 9 o lo que sea, lo que ustedes tienen en la práctica. Ese es el número, cantidad de horas en hora que durante el día tengo congestión. Entonces multiplico esos vehículos hora, que acuérdense que es TMDA por KHP, por la cantidad de horas. Y ahí voy a tener la cantidad de vehículos que tengo en congestión. ¿Cuántos vehículos están en congestión? Ahora, yo digo, esa congestión se produce en uno de los sentidos, no en los dos. Tengo una vía de dos sentidos y se produce a la mañana en un sentido y a la tarde en otro. Entonces, eso lo divido por 2, porque ese volumen vehicular no está en los dos sentidos, está por la mitad. Entonces, considero la mitad de ese volumen que está en congestión. Bien, desde ese lugar tengo la cantidad de vehículos que están en congestión. Ahora, lo que yo quiero saber, ¿cuánto es la pérdida que van a tener esos vehículos? Primero tengo que saber de ese volumen de vehículos cuántos son autos, cuántos son camiones pesados, cuántos son camiones livianos, cuántos son ómnibus. Entonces, a ese volumen vehicular que tenía, acuérdense que yo no lo multipliqué por la longitud, lo multiplico por el porcentaje, si el 70% son autos livianos, lo multiplico ese volumen por el 0,7 y me va a dar el volumen de vehículos livianos. Bien, así voy a hacer con los pesados, con los livianos, con los camiones livianos y con una vez que obtuve esa cantidad de vehículos, por ejemplo autos, yo tengo el volumen de autos, acuérdense que yo en este caso no había multiplicado por la longitud, acá multiplico por la longitud, entonces yo acá voy a sacar el tiempo, porque voy a decir que el volumen, que la velocidad en congestión menos la velocidad a flujo libre, me va a dar el tiempo que perdieron los vehículos por estar en congestión, porque yo acá lo estoy multiplicando por la longitud, entonces esto va a ser tiempo por la cantidad de vehículos, me va a decir hora, vehículo hora, voy a tener una cantidad de vehículos por hora. Lo que yo voy a tener es la cantidad de horas que pierden esos vehículos. ¿Cuánto es el salario de cada uno de esos vehículos? Es lo que ustedes van a averiguar diciendo, bueno, el auto va a tener un conductor y 0,4 de acompañante. Entonces van a sacar el costo por hora de esas personas y lo van a multiplicar por este valor. Y ahí van a obtener cuánto es la pérdida de todos los autos que intervienen en congestión. Porque acá esto les va a dar la cantidad de horas que se están perdiendo los autos. ¿Y cuánto vale el costo de cada auto? Va a ser el salario del conductor más el porcentaje del salario del acompañante por hora, ¿no es cierto? Entonces la cantidad, el valor de la hora lo voy a tener calculándolo como ustedes lo hicieron anteriormente con los datos que ustedes tienen de los salarios de cada uno de los tipos de vehículos. Y acá van a tener la cantidad de horas perdidas, esto le va a decir la cantidad de horas perdidas en congestión. Bien, por eso yo en vez de usarlo al principio la longitud lo hubiera usado acá la longitud, porque se ve más claro que esto es tiempo. Bien, y que esto es un volumen vehicular, entonces dicen todos estos vehículos van a perder 5 horas, ¿cuántas horas tengo perdida de autos? 500 horas tengo perdidas de autos. ¿Cuánto vale la hora del auto? Me fijo, cuando yo saqué el salario por hora del acompañante más el conductor, me va a dar el salario, me va a dar la hora auto, y eso lo voy a multiplicar por esta cantidad de horas.
Cualquier cosa que no entiendan, si quieren hacerlo como está explicado, háganlo como está explicado. Pero lo que quiero que entiendan qué es lo que están haciendo. En el ejercicio 4 ustedes van a tener dos costos. Los costos portuarios y los costos de operación. La sumatoria de esos costos van a ser los costos totales. Si ustedes lo dividen por la cantidad, que es el volumen que va a soportar el buque, van a poder sacar la capacidad del buque. Bien, acuérdense que van a tener que sacar también una pendiente. Van a trabajar con costos medios, van a trabajar con costos medios totales, con los costos medios de operación y con los costos medios de portuarios. Bien, acá tienen un ejemplo de cómo le puede salir las curvas sobre ese trabajo que ustedes tienen. Fíjense que tienen los costos medios totales, los costos medios anuales portuarios y los costos medios anuales de explotación o de operación. Y sacaron también el costo marginal, que se acuerdan que era la derivada del costo total con respecto de la cantidad. Bien, este valor, que no tiene nada que ver con este punto, este valor donde se cortan los costos medios totales con respecto al costo marginal, es el costo medio mínimo y es el tamaño ideal del buque. Bien. Acuérdense de estas fórmulas. El índice pasajero kilómetro, acuérdense que es un indicador de rentabilidad. Es sumamente importante el IPK, es la rotación. Ustedes, si le dan el IPK de cualquier empresa de colectivo, ustedes saben si ese recorrido que tiene esa empresa de colectivo con ese IPK es rentable o no. Mayores de 2,5 son viables, son buenos recorridos, buena rentabilidad, buena rotación. Si un colectivo sale lleno de la terminal y termina en la otra terminal sin que haya bajado ningún pasajero y con el colectivo lleno, el IPK es bajo. Lo importante es que haya rotación, que suban y bajen pasajeros. Eso es lo que le va a dar rentabilidad a la empresa. Entonces, acuérdense que es índice pasajero kilómetro, la sumatoria de pasajeros, la sumatoria de kilómetros de recorrido. IPK de los BRT, acuérdense, colectivos bien grandes. Fíjense que valores de entre 4 es lo mínimo. Estamos hablando de valores mayores de 10. IPK de empresas convencionales, 1,5 complicado, 2 complicado, veníamos con un 2,5 es bueno. Hoy Buenos Aires está teniendo 3, ahora no sé cuál es el valor últimamente, pero teníamos valores de 3. Las empresas de La Plata no llegaban a 2. Acá tenemos el IPK de las empresas de La Plata, que fíjense, 1,60 el promedio municipal, 1,49 provincial. Esos son promedios, ¿no? La empresa de la línea 7 provincial casi llegaba a 2. ¿Qué podemos decir? Podemos establecer una ecuación de costos y decimos que la recaudación promedio por pasajero más subsidio que le da el Estado por el IPK es igual al costo por kilómetro, pesos por kilómetro, que tiene la empresa. Esto es el análisis económico de la empresa, entonces estaría en equilibrio. Lo que recauda por el IPK, o sea, lo que recauda, que es pesos por pasajero, por el IPK, que es pasajero kilómetro, da pesos por kilómetro, tendría que ser igual al costo total por kilómetro, que es lo que le sale a la empresa, donde tenía incluido los beneficios que tendría, le daría el costo total por kilómetro, estaríamos equilibrando a la empresa y veríamos realmente si es viable o no ese recorrido. Bueno, vamos a analizar el tema ahora de
cuántos choferes y cuántas unidades necesitaríamos para cumplir cierto servicio. En principio vamos a definir ciertos conceptos que tenemos para evaluar la longitud del recorrido. ¿Cómo llamamos a la longitud del recorrido? Se considera ida más vuelta cuando el sentido es simple, y cuando el sentido es doble se considera la suma de las longitudes de ambos servicios. El sentido se considera simple cuando el servicio es de ida y vuelta, y cuando es doble cuando los recorridos son de tipo circular, donde existe el mismo servicio realizando el recorrido en sentido antihorario. ¿Qué llamamos a B? Vamos a llamar a la velocidad promedio en kilómetros por hora, TC al tiempo de descanso en cabecera, F frecuencia en minutos, TB es el tiempo de duración de la vuelta en minutos, FL va a ser la flota necesaria, BT va a ser el número total de servicios diarios, HH va a ser las horas totales hombre por semana, y CH total va a ser la cantidad. El tiempo de vuelta mínimo va a ser la longitud en kilómetros sobre la velocidad en kilómetros por hora, que habíamos hablado que era promedio, por 60 minutos por hora, más el tiempo en cabecera, que son minutos, que va a estar en función de la longitud del recorrido. Esto es establecido por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y cómo vamos a obtener el número de coches, vamos a decir que va a ser el tiempo de vuelta sobre la frecuencia. ¿Cómo vamos a analizar para sacar la cantidad de servicios totales? Primero vamos a dividir el día en 3 y vamos a pensar que de 0 a 6 horas es una franja horaria que no tenemos hora pico, y que vamos a cumplir con los servicios mínimos. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de las horas pico, que las empresas de colectivo tenían que en las horas pico aumentar sus servicios, pero en las horas valle tendría que tener menos servicios? O sea, no tendría que ser constante durante todo el día, va a ser en función de la demanda. Entonces, entre las 0 y las 6 no vamos a tener una demanda muy alta. Lo que ustedes ven en la ecuación que dicen, bueno, son 6 horas que vamos a tener. Vamos a decir que vamos a establecer una frecuencia. Esta frecuencia está establecida por los organismos públicos, o sea, le establecen a la empresa de colectivo qué frecuencia tiene que cumplir, y durante estas horas, entre las 0 y las 6, esa frecuencia va a ser 3 veces mayor. O sea, si tenemos una frecuencia de un colectivo que es de 5 minutos, en este momento, en estas 6 horas va a pasar cada 15 minutos. 5 por 3, 15. 15 minutos vamos a tener de frecuencia en la franja de 0 a 6. En la franja de 6 a 20, no. Acá va a ser 14 horas que vamos a tener. Vamos a considerarlas que van a ser horas pico. Entonces vamos a decir que la frecuencia va a ser la establecida. Por ejemplo, 5 minutos. Queda igual. Ahora, entre las 20 y las 24 vamos a tener otra bajada de demanda. Va a bajar la demanda. Entonces vamos a decir que la frecuencia, que era de 5 minutos, ahora va a ser de 10. La duplicamos. Entonces vamos a tener menor cantidad de servicios. La mayor cantidad de servicios la vamos a tener entre las 6 y las 20. Si sumamos estos tres, B1, B2 y B3, vamos a tener el número de servicios totales por día. Estos van a ser días de la semana. Bien. Bueno, entonces teníamos la cantidad BT, que era la cantidad de servicios. Nos da un número de servicios que necesitábamos por día. Ahora vamos a decir, bueno, entonces, si yo digo la cantidad de servicios que tengo por los minutos que voy a emplear en la vuelta sobre 60 minutos, que es la hora hombre, para transformar todo esto en hora, me va a dar la cantidad de horas que necesito en un día hábil. ¿Cómo voy a considerar los días sábado? Que va a ser el 60% de los servicios en realidad. Entonces considero la cantidad de horas de un día hábil por el 60%, y en un domingo va a funcionar el 40% de los servicios, y voy a multiplicar la cantidad de horas hombre de un día hábil por el 40%. Y para saber la cantidad de horas de semana que se necesitan, voy a decir, van a ser la cantidad de horas por día
en día hábil por 5, son 5 lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, más las horas del sábado, que son el 60% de un día hábil, más las horas de un domingo, que son el 40%. Eso lo divido por el 44% hora chofer, que es lo que trabaja por semana un chofer, y me va a dar la cantidad de choferes que yo tengo que emplear para poder cumplir con lo que está pactado ante el Estado. Volvemos a ver el tema de los salarios de los choferes, es lo que más pesa en la empresa de colectivo, los salarios del personal. Y acá hay un ejemplo que se los mostré ya y donde ustedes van a ir colocando la longitud, van a colocar la velocidad y van a ir sacando de acuerdo a los datos que le dice, el tiempo en cabecera se los van a dar como dato, la frecuencia, ustedes van a ir sacando cuánto necesitan, de cuánta flota van a necesitar más y cuántos choferes van a necesitar. Entonces quiero que vean qué pasa si bajamos la velocidad por congestión, lo que influye en una empresa de colectivos. Esto está hecho en datos, esta tabla son datos reales del año 2004. Bueno, acá lo que les mostramos, las redes sociales que tenemos que están funcionando. Estaba conectado Facebook con Twitter, pero no sé qué pasó, que desde el año 2009 nos los desconectaron, así que está funcionando más Facebook que Twitter. Esta bibliografía que ustedes pueden ver, y cuando quieran pedir datos pueden pedir a estos entes. Y esta es bibliografía consultada también digital. Cualquier duda nos preguntan en clase o nos mandan mail para que mejoremos la clase. Recuerden que lo que nosotros queremos es que ustedes lean, escuchen las teorías y marquen lo que no entienden, y así trabajamos en las clases virtuales. No damos clases virtuales de teoría porque ustedes se cansan. Entonces les grabamos estas clases para que ustedes las escuchen, anoten lo que no entiendan, lo manden por mail y lo contestamos en las clases virtuales.